Sean todos bienvenidos a la disertación de Epistemología y Educación, el modelo pentadimensional, quienes estaremos disertando los doctorando Angulo Zulic, Rodríguez Beatriz, Quijada Leopoldo y quien les está hablando, su servidor, Carlos Rodríguez. Como primer punto tenemos la ontología, el estudio del ser y la existencia. Este tiene tres aspectos importantes, como lo es la naturaleza del ser, base del conocimiento y fundamento de la realidad. Como primer punto, en la naturaleza del ser, es importante destacar que la ontología explora la esencia de la existencia y lo que significa ser, sentando las bases para todo lo que podemos conocer. Como segundo punto, tenemos las bases del conocimiento, que según Sergio Goncalves, 2010, menciona que la ontología es la dimensión existencial que fundamenta el conocimiento, defendiendo su objeto. Y luego, en tercer lugar, tenemos el fundamento de la realidad. Al estudiar el ser, la ontología permite entender la estructura fundamental de la realidad que el conocimiento busca desentrañar. Ontología, el estudio del ser y la existencia, la naturaleza del ser. En la filosofía moderna, la naturaleza del ser ha sido reinterpretada a partir de enfoques analíticos y fenomenológicos. Para los filósofos analíticos como David Lewis, el ser puede entenderse en términos de entidades concretas y abstractas, donde la existencia de objetos y sus propiedades se analiza a través de la lógica y la teoría de conjuntos. Lewis sostiene que las cosas existen de acuerdo con las condiciones de su posibilidad lógica. Desde una perspectiva fenomenológica, Mauricio Ponti enfatiza que la existencia del ser está intrínsecamente ligada a la experiencia vivida, afirmando que el ser revela en la percepción y en la corporeidad. Estos enfoques modernos muestran que la naturaleza del ser no solo es una cuestión abstracta, sino que también está relacionada con la forma en que los seres aparecen y se experimentan en la conciencia y en el mundo. Como segundo punto tenemos la base del conocimiento. Mario Bunge, destacado filósofo de la ciencia, enfatiza que el conocimiento científico es inherentemente lógico, sistemáticamente estructurado y fundamentado en hechos específicos y verificables. Además, es crucial reconocer que la epistemología no es una entidad monolítica. Existen múltiples enfoques epistemológicos que varían según el campo de estudio y la perspectiva filosófica adoptada. Da Cunha, 2010. Esta filosofía contemporánea, como base del conocimiento, se fundamenta en la relación entre las entidades existentes y la manera en que la conocemos. El filósofo estadounidense Quine, en 1960, cuestionó la distinción entre la ontología y la epistemología, proponiendo que no hay separación clara entre lo que existe y lo que podemos conocer. Ambas están en estrecha relación. Para Quine, la ontología es una parte integral del marco epistemológico, ya que nuestras creencias sobre que existen influyen en cómo adquirimos el conocimiento. Por otro lado, los trabajos de Timothy en la epistemología analítica sugieren que el conocimiento está intrínsecamente ligado a la estructura lógica de nuestras creencias y a la evidencia.
afirmando que el conocimiento es la base para entender que entidades existen. Desde estas perspectivas, la ontología proporciona los conceptos que estructuran la base del conocimiento, permitiendo así que la ciencia y la filosofía organicen nuestras creencias sobre la existencia. El tercer punto es el fundamento de la realidad. Los fundamentos de la realidad en la filosofía moderna han sido abordados desde distintas perspectivas, incluyendo el realismo, el nominalismo y el estructuralismo. El filósofo contemporáneo Bas Frazen, defensor del empirismo constructivo, sostiene que la realidad solo puede entenderse a través de las teorías y modelos que construimos. Estos fundamentos de la realidad en la filosofía moderna han sido abordados desde distintas perspectivas, incluyendo el realismo, el nominalismo y el estructuralismo. En contraste, David Chalmers, en su trabajo sobre la conciencia y la realidad, plantea que los aspectos fundamentales de la realidad incluyen fenómenos que no pueden ser reducidos a explicaciones físicas completas, como la experiencia subjetiva. Por tanto, los fundamentos de la realidad en la ontología moderna no solo consideran la existencia de objetos físicos, sino también fenómenos complejos como la conciencia, la información y las estructuras abstractas que constituyen los cimientos de nuestro entendimiento sobre el mundo. Muy buenas tardes, saludos cordiales, doctor Alfredo Ortega, compañeros de clase, doctorando. Me complace poder realizar mi presentación correspondiente al tema sobre epistemología de la educación y la relación sujeto-objeto. Seguidamente voy a presentar una breve introducción y conceptos. El conocimiento es una expresión humana que está basada en la relación existente entre un sujeto inteligente, espiritual, capaz de pensar, soñar, reflexionar, indagar y transformar, y la realidad, que es objeto cognoscible, indagable, transformable y conceptualizable. El hombre es un sujeto protagonista e inteligente que está inserto en la realidad y es capaz de intervenir sobre ella, modificándola. La realidad no es un objeto único, es compleja, interdependiente y dinámica. Cariaga, 2020. La realidad está constituida por una dimensión objetiva o tangible que está conformada por las cosas, por los objetos, por la materia física y por una dimensión abstracta o inmanente, conformada por las ideas, por las representaciones, por los sistemas de pensamiento, por lo escatológico y lo metafísico. Cariaga, 2020. Continuando con la presentación, entonces, ¿cómo aprendemos a conocer? Observando la realidad de las cosas o ideas, interviniendo sobre dicha realidad a través de nuestra inteligencia, transformando la realidad con el propósito de cultivar el espíritu o de mejorar las condiciones de vida, conceptualizando, representando la realidad a través de abstracciones que nos proveen las distintas formas de lenguaje que el hombre ha creado para hacer transferible su conocimiento. Cariaga, 2020. Veamos ahora la definición sobre lo que es la epistemología. De acuerdo con Cariaga 2020, la etimología de la palabra epistemología procede
de los vocablos griegos epistemi, que significa conocimiento, y logos, que se interpreta como estudio, conocimiento o discurso. Entonces, la epistemología es la disciplina que se preocupa acerca del estudio del conocimiento o acerca del conocimiento sobre el conocimiento. Por su parte, para Bunge 2002, la epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. El conocimiento científico, mera hoja del árbol de la filosofía hace un siglo. La epistemología es hoy una rama importante del mismo. Continuando entonces, hablaremos ahora sobre la epistemología de la educación. El objetivo de la epistemología de la educación es estudiar críticamente la educación en todos los aspectos, con el fin de perfeccionarla. La epistemología aplicada al ámbito educativo sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo, para hacer un diagnóstico de los avances y escollos en vista a profundizar los primeros y en superar los segundos, buscando constantemente lo cierto o verdadero. Se estudia todos los factores intra y extracurriculares que influyen en el proceso, no con el objetivo de un análisis estéril, sino para aportar soluciones. Alvarado 2016. Continuando con la epistemología de la educación, desde la epistemología se evalúan las diferentes ciencias de la educación en cuanto a su autonomía y su aporte y el fundamento científico de los métodos utilizados en la educación formal. La epistemología de la educación se ocupa de la organización del currículo, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer, de la formación del docente, del contexto escolar, del sentido social del hecho educativo, de la calidad, entre otros. Está en constante evolución. Al ser su objeto de estudio un fenómeno social y por lo tanto cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y comunitarios. Alvarado 2016. Veamos ahora qué propone o qué plantea Guadarrama 2018. Primero, advertir a los profesores sobre errores cometidos o posibles de cometer en sus labores. Segundo, sugerir ideas que contribuyan a un mejor desempeño profesional del profesor. 3. Ayudar a que el profesor sepa transmitir a las nuevas generaciones alternativas ante los inconvenientes en el camino del saber humano. 4. Permitir a los profesores estar conscientes de la postura epistemológica que asumen. 5. Contribuir a que el ser humano tome conciencia de sus potencialidades epistémicas y axiológicas para el perfeccionamiento de la humanidad. 6. Permitir al profesor diferenciar resultados y métodos en el proceso de elaboración del conocimiento. Y 7. Evitar un traspiés epistemológico y caer en la ignorancia, lo cual es perjudicial para la eficiencia de la actividad pedagógica. Ahora hablaremos sobre la relación sujeto-objeto en el conocimiento. El problema de la relación sujeto-objeto de conocimiento es un problema epistemológico fundamental que tiene profundas implicaciones en la teoría educativa. El conocimiento se puede entender como un proceso en el que se relaciona un sujeto cognoscente y un sujeto por conocer. Los elementos esenciales de todo proceso de conocimiento son el sujeto cognoscente,
el objeto por conocer y la relación que debe establecerse entre ellos para que se dé el conocimiento. Objetivismo y subjetivismo. Si el sujeto cognoscente resuelve el problema de la relación sujeto-objeto utilizando su mente, se ubica en una suposición filosófica llamada objetivismo, donde el objeto de conocimiento determina al sujeto cognoscente. En contraste, el subjetivismo sostiene que el sujeto debe convencer al objeto del acto educativo, priorizando la construcción personal del conocimiento. Seguidamente, realismo e idealismo. El realismo afirma que existen cosas reales, independientes de la conciencia, mientras que el idealismo niega que existan cosas reales e independientes de la conciencia, siendo la percepción o la sensación las fuentes de conocimiento. Implicaciones en la teoría educativa. Dependiendo de las facultades cognitivas, la razón o los sentidos que el sujeto utilice para resolver los problemas del conocimiento, se exploran, describen, explican, interpretan o comprenden los fenómenos educativos utilizando supuestos filosóficos relacionales, sensoriales o mixtos a partir de los intereses ontológicos del investigador. Bueno, veamos ahora unas breves conclusiones sobre el tema que hemos tratado. La epistemología proporciona las bases conceptuales indispensables para comprender cómo se construye, valida y transmite el conocimiento en los contextos educativos. 2. El pensamiento epistemológico ha evolucionado desde las concepciones clásicas de Platón y Aristóteles hasta las perspectivas contemporáneas de Morin, Foucault y Habermas. 3. La multiplicidad de corrientes epistemológicas, empirismo, racionalismo, constructivismo, pragmatismo, epistemología crítica, epistemología de la complejidad, no debe verse como una limitación, sino como una riqueza. 4. La relación sujeto-objeto tiene implicaciones directas en cómo se concibe la educación, determinando aspectos tan fundamentales como el concepto de alumno, el papel del maestro, la metodología de enseñanza y la evaluación. 5. La epistemología es igualmente relevante para docentes y estudiantes. Para los primeros proporciona fundamentación teórica, competencias pedagógicas, práctica reflexiva y herramientas para la toma de decisiones educativas. Para los estudiantes, el fomento del pensamiento crítico facilita el aprendizaje significativo, desarrolla autonomía y prepara para la sociedad del conocimiento. 6. La epistemología debe integrarse con la ontología, estudio del ser y la existencia, la axiología, estudio de los valores y la teología, estudio de los fines, para ofrecer una visión completa del fenómeno educativo. Esta integración multidimensional permite comprender la educación en toda su complejidad. 7. La epistemología no es solo una disciplina teórica, sino que tiene aplicaciones prácticas, concretas en el diseño curricular, las metodologías de enseñanza, las evaluaciones del aprendizaje, la formación docente y el desarrollo del pensamiento crítico. Ya casi para finalizar, ahora muestro las referencias que se utilizaron a lo largo de este tema que he desarrollado. Agradezco la atención dispensada y será hasta un próximo encuentro. Gracias. Bueno, y continuando con esta disertación acerca de las dimensiones pentavalentes, Zulis Angulo le va a hablar a continuación acerca de la axiología y la teleología. Iniciamos con la axiología.
La axiología es un término que se originó en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este término se deriva del griego axios, que significa digno o valioso, y logos, que significa ciencia o estudio. Por lo tanto, la axiología es la ciencia o el estudio de aquello que es digno y que es valioso. Es decir, la axiología va a estudiar todo lo referente a los valores y a la naturaleza de los valores en la sociedad. Este término fue acuñado por el francés Paul Lapie en 1902. El concepto fue desarrollado y consolidado como disciplina filosófica por pensadores alemanes como Eduard von Hartmann, Wilhelm Wilderband y Max Schiller. Ahora bien, ¿qué es la axiología? La axiología es la teoría de los valores. Lo axiológico va a estar subyacente, ya sea como criterio de selección de lo que se estudia o como supuesto metateórico de la teoría. Esto según Ander Heck 2011. Por otro lado, Tourignan 2025 nos dice que la axiología estudia los valores desde diferentes perspectivas filosóficas. Platón, por ejemplo, nos dice que los valores van a estar relacionados con ideas como las del bien y la belleza. Max Schiller propuso una ética material de los valores basada en la intuición emocional y en los criterios como la durabilidad. Nikolai Hartmann sostuvo que estos valores o esta axiología son esencias puras similares a las ideas platónicas y que no son ni cosas ni estados psicológicos. Y por su parte, la psicología social, con autores como Rockenhash, Hofstede e Engelhardt, han clasificado a los valores en diferentes dimensiones para de esta manera poder entender la variabilidad cultural y el comportamiento humano. Por otro lado, podemos hablar acerca de la axiología en la educación. La axiología va a estar presente a través de los valores en la educación y el conocimiento. El estudio de los valores en educación van a apuntar hacia la parte ética, social y estética. Por ello es necesario educar en valores. No se trata solo de transmitir información, sino de infundir a los estudiantes la capacidad de apreciar y de ponderar tanto el proceso educativo como el contenido aprendido. La axiología en educación también debe llevar a la formación integral ajustada a la diversidad cultural real. Por ello, una educación axiológica o una educación en valores debe dar una transformación en áreas culturales, en espacios de desarrollo completo donde los valores se puedan vivenciar y construir armónicamente en la sociedad. Esto según Tourignan 2025. La axiología a la educación también debería proporcionar principios éticos para que la práctica docente y el proceso educativo ocurra de manera adecuada. Debería establecer el rol docente como el principal intelectual crítico que integra los valores a su práctica educativa, pero a la vez a su práctica investigativa. Es por esta razón que la axiología influye en la planeación del currículum, de los contenidos y de los objetivos educativos. Por ello, en educación es necesario infundir la base axiológica para orientar las decisiones y las acciones que el individuo en la sociedad ejecutará. Por otra parte, vamos a hablar ahora de la teleología. La teleología es la unión de dos palabras griegas que significan telos y logos, respectivamente, un discurso tratado o una ciencia sobre el fin. Este término se remonta a la antigua Grecia, con filósofos como Platón y Aristóteles.
y el término fue acuñado por los primeros filósofos griegos para designar sus tratados sobre el fin del ser, es decir, sobre la razón última de la existencia del ser. ¿Qué es la teleología entonces? Según Hernández 2018, la teleología es una doctrina filosófica que sostiene que todo en la naturaleza y en la existencia debe tener un propósito y un fin inherente. Es una proposición que explica que el universo tiene una intención y un propósito, razón por la cual ocurre un fenómeno, existe y para qué fue creado. Autores como Aristóteles, quien es el considerado el padre de la teleología, integró la finalidad en la estructura causal del mundo. Para Aristóteles, la causa final es una clave indispensable para explicar el cambio y se refiere al fin. Bueno, y continuando con esta disertación acerca de las dimensiones pentavalentes, Zulis Angulo le va a hablar a continuación acerca de la axiología y la teleología. Iniciamos con la axiología. La axiología es un término que se originó en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este término se deriva del griego axios, que significa digno o valioso, y logos, que significa ciencia o estudio. Por lo tanto, la axiología es la ciencia o el estudio de aquello que es digno y que es valioso. Es decir, la axiología va a estudiar todo lo referente a los valores y a la naturaleza de los valores en la sociedad. Este término fue acuñado por el francés Paul Lapie en 1902. El concepto fue desarrollado y consolidado como disciplina filosófica por pensadores alemanes como Eduard von Hartmann, Wilhelm Wilderband y Max Scheler. Ahora bien, ¿qué es la axiología? La axiología es la teoría de los valores. Lo axiológico va a estar subyacente, ya sea como criterio de selección de lo que se estudia o como supuesto metateórico de la teoría. Esto según Ander Heck 2011. Por otro lado, Tourignan 2025 nos dice que la axiología estudia los valores desde diferentes perspectivas filosóficas. Platón, por ejemplo, nos dice que los valores van a estar relacionados con ideas como las del bien y la belleza. Max Scheler propuso una ética material de los valores basada en la intuición emocional y en los criterios como la durabilidad. Nikolai Hartmann sostuvo que estos valores o esta axiología son esencias puras similares a las ideas platónicas y que no son ni cosas ni estados psicológicos. Y por su parte, la psicología social, con autores como Rockenhash, Hofstede e Engelhardt, han clasificado a los valores en diferentes dimensiones para de esta manera poder entender la variabilidad cultural y el comportamiento humano. Por otro lado, podemos hablar acerca de la axiología en la educación. La axiología va a estar presente a través de los valores en la educación y el conocimiento. El estudio de los valores en educación van a apuntar hacia la parte ética, social y estética. Por ello es necesario educar en valores. No se trata solo de transmitir información, sino de infundir a los estudiantes la capacidad de apreciar y de ponderar tanto el proceso educativo como el contenido aprendido. La axiología en educación también debe llevar a la formación integral ajustada a la diversidad cultural real. Por ello, una educación axiológica
o una educación en valores debe dar una transformación en áreas culturales, en espacios de desarrollo completo donde los valores se puedan vivenciar y construir armónicamente en la sociedad. Esto según Turiñán 2025. La axiología a la educación también debería proporcionar principios éticos para que la práctica docente y el proceso educativo ocurra de manera adecuada. Debería establecer el rol docente como el principal intelectual crítico que integra los valores a su práctica educativa, pero a la vez a su práctica investigativa. Es por esta razón que la axiología influye en la planeación del currículum, de los contenidos y de los objetivos educativos. Por ello, en educación es necesario infundir la base axiológica para orientar las decisiones y las acciones que el individuo en la sociedad ejecutará. Por otra parte, vamos a hablar ahora de la teleología. La teleología es la unión de dos palabras griegas que significan telos y logos, respectivamente, un discurso tratado o una ciencia sobre el fin. Este término se remonta a la antigua Grecia, con filósofos como Platón y Aristóteles, y el término fue acuñado por los primeros filósofos griegos para designar sus tratados sobre el fin del ser, es decir, sobre la razón última de la existencia del ser. ¿Qué es la teleología entonces? Según Hernández 2018, la teleología es una doctrina filosófica que sostiene que todo en la naturaleza y en la existencia debe tener un propósito y un fin inherente. Es una proposición que explica que el universo tiene una intención y un propósito, razón por la cual ocurre un fenómeno, existe y para qué fue creado. Autores como Aristóteles, quien es el considerado el padre de la teleología, integró la finalidad en la estructura causal del mundo. Para Aristóteles, la causa final es una clave indispensable para explicar el cambio y se refiere al fin. Saludos compañeros, quien les habla Beatriz Rodríguez. Por acá el último punto sobre la metodología. Decimos que es el camino para construir el conocimiento. Es un conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que guían la investigación y la enseñanza, haciendo posible la articulación entre lo que es la ontología y cómo la conocemos, que es la epistemología. Para poder construir este camino debemos de tener un rigor científico. Esto nos dice que los principios de la objetividad, veracidad y verificabilidad son fundamentales para poder tener una producción de conocimiento totalmente válido. También debe tener adaptabilidad. La metodología en la educación debe ser flexible para abordar la complejidad inherente al ser humano y a los procesos que nos llevan al aprendizaje. Tenemos también los enfoques múltiples. La complementariedad de métodos, tanto los cualitativos, cuantitativos y mixtos, permite una comprensión profunda e íntegra de la educación. Cuando nos referimos al cuantitativo, él se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos para probar hipótesis y establecer patrones o relaciones causales con el fin de generar siempre un resultado. Cuando decimos cualitativo, él se enfoca en la comprensión profunda de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes y su contexto natural. Utiliza datos, pero no son numéricos. Son las entrevistas, las observaciones y los análisis. Y el que llamamos mixto, que es donde hacemos la combinación sistemáticamente de los enfoques cualitativos y cuantitativos para poder obtener una visión más completa y holística del problema del estudio. En la educación tenemos ahorita un impacto actual
Y decimos que en la práctica reflexiva, la comprensión de la epistemología y la ontología capacita a los educadores para una práctica más consciente y crítica, enriqueciendo su enfoque pedagógico. Tiene también una formación ética, que es la integración de la axiología y la teología, guía de formación de estudiantes hacia la autonomía, la responsabilidad y un fuerte sentido ético. También tenemos investigación rigurosa. Una metodología robusta asegura que la investigación educativa sea rigurosa, pertinente y capaz de generar soluciones significativas a los desafíos actuales. Y también debe tener un desarrollo integral. Estos son pilares que garantizan una educación que va más allá de lo académico, promoviendo el desarrollo holístico de los estudiantes como ciudadanos globales. Para finalizar, podemos decir que para llegar a una educación integral y reflexiva, tenemos que tener la comprensión profunda de la epistemología, ontología, axiología, teleología y la metodología. Es fundamental para la educación que forme ciudadanos críticos y comprometidos. Entender al conocer es reconocer que se construye y se valida conocimientos, es el primer paso para una enseñanza totalmente efectiva. Cuando hablamos de relación sujeto-objeto, es fomentar la integración activa y crítica del estudiante con el saber. Debe tener valores claros, infundir una base axiológica que oriente a decisiones y acciones. Debe llevar métodos precisos, aplicar metodologías que aseguren rigor y relevancia en el aprendizaje. Y por último, fines definidos. Establecer metas educativas que trasciendan la mera acumulación de datos. Le hago una invitación a todos para que profundicemos en estos conceptos para poder innovar, enriquecer la enseñanza y forjar futuras generaciones capaces de transformar la realidad con conocimientos de propósito. Muchísimas gracias por su atención. Acá están las referencias que utilizó el grupo para poder ensamblar nuestra exposición.